Voy a cerrar la sesión de la mañana haciendo una referencia al plan de estudios, el sentido del codiseño curricular en este plan de estudios. Lo primero que yo quisiera decir es, este plan de estudios es una aportación que México no solamente está haciendo al interior del país, sino esta es una aportación que estamos haciendo de alguna manera para los sistemas educativos de educación básica en el mundo. Hay conceptos de este plan de estudios que son nuestros. Hay otros, como todos los conceptos, hay otros conceptos que hemos venido reconstruyendo de la historia de la didáctica e incluso de algunos planteamientos curriculares. Sin embargo, yo quisiera enfatizar el concepto codiseño curricular es una aportación al desarrollo de la escuela, al desarrollo de la educación, muy propio del caso mexicano. Por eso en parte entiendo que la pregunta que hagan, porque hacen muchas preguntas en torno a este plan de estudios, es, pero ayúdanos a entender cómo, qué hay que hacer, cómo tenemos que avanzar en esta tarea. Y yo pienso que es un cómo que vamos a ir construyendo entre todos, que de hecho hemos avanzado mucho en esta construcción. Yo pienso que este plan de estudios, codiseño curricular, autonomía profesional docente, consejo técnico escolar, trabajo colectivo de los docentes de una escuela y deliberación del currículo, van estrechamente vinculados, van estrechamente articulados. No se puede pensar el codiseño si no se está pensando en autonomía profesional, si no se está pensando en integración, si no se está pensando en el vínculo escuela-comunidad. El proyecto educativo de este plan de estudios dice que en cada escuela, desde su consejo técnico escolar, se analicen las condiciones de desigualdad y de sus dos contextos donde se encuentra la institución. Voy a decir que lo dice en la página 13, porque yo creo que es ahora algo que tenemos que de alguna forma empezar a cuidar. Y ojalá en algún momento tengamos este plan de estudios impreso, porque de alguna manera si yo lo cito es porque lo tengo impreso. El plan de estudios blanco que se publicó para un consejo técnico. El proyecto educativo que formula cada escuela se reformula de acuerdo a las condiciones de desigualdad y de su contexto. El trabajo del consejo técnico escolar abre un espacio de codiseño curricular. Estoy citando al plan de estudios en la página 155, abre un espacio al codiseño curricular para incorporar problemáticas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta. Página 155. ¿Por qué lo quiero enfatizar así? Porque de alguna manera cuando nos preguntamos cómo hacerlo, aquí lo que se están diciendo son varias cosas. Codiseño curricular es un trabajo colectivo, es un trabajo desde el Consejo Técnico Escolar. Implica incorporar problemáticas, esto es, se analizan los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas sintéticos, pero se ve qué otros elementos, qué otros temas, qué otros asuntos comunitarios, locales y regional se convierten en contenidos necesarios. De ahí que le estemos dando cuerpo a este concepto de que cada escuela es única, de que no hay dos escuelas aún en la misma colonia, aún en la misma comunidad, aún en la misma región, que sean únicas. Incluso yo diría dos escuelas, porque a veces acá en Ciudad de México tenemos como escuelas gemelas
en donde a 2 cuadras está una escuela de otra, tienen una planta docente distinta, tienen alumnos, estudiantes distintos y tienen algo que acaba de salir ahorita y que es importante tomar en cuenta, padres de familia también distintos. Esto no lo traía preparado, pero ya que me abrieron el tema, lo voy a decir, porque ya en los textos de didáctica existe el análisis. Muriel dice, cuando yo era niño, la relación escolar maestro-alumno la hacía la madre de familia cuando le colocaba el uniforme escolar al niño que iba al jardín de niños. Y ahí le decía, vas a la escuela y te vas a comportar. Y no quiero recibir quejas de ti. ¿Sí? Dice, esto cambió. Y esto culturalmente cambió, socialmente cambió. ¿Por qué? Porque hoy la madre de familia le dice, tienes derechos. Y si alguien falta a tus derechos, me avisas para exigir cuentas. O sea, esa es una realidad que estamos viviendo, con otras realidades. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis hijas iban a la escuela, ya pasó tiempo de que iban a la escuela primaria, pero la directora cuando nos reunía nos enseñaba cartas de los niños, recuerdo una en la cabeza que decía, no me gusta que te emborraches. ¿No? O sea, palabras más, palabras menos, decía eso, no me gusta. Y la directora decía, a ver, no es un problema de moralidad, es un problema que si el niño lo está diciendo, es porque en la familia está pasando. Y esto que pasa en la familia se replica en la escuela. De suerte que si tenemos familias con violencia, familias donde hay comportamientos autoritarios, vengan de padre o madre, porque algo que he aprendido en un proyecto que le hicimos seguimiento en una escuela, es que decía la maestra, el proyecto lo pensé para respeto y no violencia hacia las niñas. Y así organicé el proyecto, y cuando llego al salón de clases, se levanta un niño de 4º de primaria y dice, ¿y por qué solo a las niñas? Si resulta que a mi tía le pega. Y entonces la maestra dice, rearmo el proyecto en ese momento y empiezo a decir derechos de niños y derechos de niñas. Y analicen cuáles son los derechos. No resuelve el asunto de fondo que nos pidió el señor secretario o que se les pusieron al señor secretario, pero es cierto, todos los que estamos en una escuela lo sabemos. Violencia familiar, violencia de entorno. Yo estoy súper espantado, de veras. Estaba en una ciudad de Michoacán, un pueblo pequeño de Michoacán, en el fin de año. Yo estaba viendo juguetes para los niños y entre otros juguetes había metralletas de plástico. Y yo decía, a ver, ¿quién es el loco que no entiende qué pasa en esta sociedad? ¿Quién es el loco que piensa que se le puede regalar al niño en este momento un juguete de este tipo? O sea, cómo la familia inconscientemente va instaurando en el niño los procesos de violencia que después nos quejamos que aparezcan. Pero bueno, no, es una distracción que se me fue ocurriendo ahorita conforme nos iban asignando tareas para enfrentar este problema, que es un problema serio, no es un problema secundario, pero no es nada más de busquemos armonizar. Es un problema donde tenemos que reunirnos para discutir cuáles son las causas que lo están originando, para discutir que así como el niño tiene derechos, también el adulto tiene derechos, porque estamos en una sociedad que está privilegiando más al estudiante que al adulto. Digo, hay un cambio cultural, que es, ahora lo importante es el sujeto de la educación. Qué bueno, porque mucho tiempo no. Si el maestro lo dice, así tiene que ser.
entiendo, pero hoy tenemos que encontrar otra manera de articularnos con nuestras comunidades. Algo que nos llama la atención a los que hemos tenido oportunidad de observar consejos técnicos escolares, y yo les agradezco mucho que nos permitan abrir las escuelas para observarlos. No vamos para ver qué problemas encontramos, pero algo que nos ha llamado mucho la atención es que encontramos cierta dificultad en algunos maestros para asumir lo que significa autonomía profesional. Encontramos dificultad para decir, a ver, nos acostumbraron prácticamente toda la educación hasta esta reforma. Nos acostumbró a que era la autoridad quien nos decía, este es el plan, su tarea es aplicarlo. Sí, en algunos casos incluso a decir, usted tiene que cubrir esta parte del programa en este primer periodo. Usted lo tiene que cumplir. Y entonces habría que cumplir con el libro de texto y hacer al máximo los ejercicios del libro, aunque no se entendiera. Hoy estamos en una concepción distinta de la educación. Cada sujeto va avanzando en su aprendizaje, y es un concepto muy freiriano. Cada sujeto va avanzando en su aprendizaje de acuerdo a su propia historia, a su propio contexto, a su propia cultura. Por eso no seguimos los postulados de Piaget, porque Piaget marca como etapas de desarrollo que se tienen que cubrir. Los niños mexicanos, en la diversidad de mexicanidades que existen en nuestro país, van realizando estos desarrollos de otra manera, en otros procesos y con otros conceptos incluso. Sencillamente, el ejemplo más claro que tengo es porque cuando voy a una comunidad rural, los niños que están ahí son hijos de productores de maíz que acompañan al padre a la siembra, a la cosecha, etcétera. Y cuando voy a una comunidad urbana, somos hijos de quienes van al mercado a comprar el maíz, pero que desconocen la otra parte. Y entonces, tan sencillo el ejemplo nos va dando elementos de codiseño distinto. Hay un tema que me llamó la atención, me preocupó, quizá se deba al diseño del formato que tuvimos, o que por lo menos el que yo pude observar esta mañana. Lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho cariño. Pensé mucho, medité mucho si lo decía o no lo decía, pero presentamos una amplia descripción de experiencias, pero no presentamos análisis de esas experiencias. Y si los docentes no nos cuidamos en términos, y lo digo con mucha atención, con mucho cuidado, si no nos cuidamos de no solamente presentar, sino hacer focos analíticos de qué significa esta experiencia, yo me quedé pensando si la tarea de los proyectos es hacer material recortable, pegable, etcétera. Si no hay otra cuestión más relevante en los proyectos, si somos los maestros los que tenemos que seguir reproduciendo lo que queremos que el alumno haga, cuando en el fondo el alumno es el que tiene que ir armando el proyecto. Me inquietó mucho el ver tantos proyectos, porque la verdad, solo en la primera presentación que hoy me tocó ver, discúlpenme, puede ser que sea muy violenta mi afirmación, pero vi que se nos presentaba un proyecto y que se decía, a ver, se privilegia el campo formativo de lenguajes, pero también hay contenidos de los otros campos formativos. Y es que este plan de estudios y este codiseño precisamente recae en la inventiva del docente, en la creatividad del docente, porque perdónenme, sí somos creativos, sí tenemos mucha creatividad, para poder rearmar en los tiempos escolares, que son tiempos
donde no se alcanzan a hacer ni todos los proyectos que vienen en los libros de proyecto de aula, proyecto de escuela, proyecto de comunidad, etcétera. Nadie pensó que esos proyectos se tuvieran que llevar adelante. Es más, puede no llevarse ninguno si la realidad, la comunidad reclama otro tipo de trabajo. Pero ahí lo relevante es el trabajo colectivo que hagamos los docentes en el codiseño, en el consejo técnico. Quisiera enfatizar esto con cierta importancia. El proyecto curricular trata de romper con la responsabilidad solo individual del maestro. Esa idea de que yo entro al salón de clases, cierro la puerta y yo aquí ya soy el rey. O sea, esa idea de que yo soy maestro de cuarto o yo soy maestro de matemáticas en secundaria y no soy maestro de una escuela, maestro, maestra de una escuela. Y en el consejo técnico asumimos grandes orientaciones, no digo que nos hagamos iguales, no digo que pensemos lo mismo, porque no se trata de pensar igual, pero asumimos grandes orientaciones con las que vamos a trabajar en un lapso específico. De ahí la importancia y de ahí que estemos luchando, y qué bueno que ya en la Ciudad de México se está avanzando en esta ruta, de que el Consejo Técnico no tenga tantos insumos, no tenga tantas tareas cargadas al Consejo Técnico, porque pierde el sentido del Consejo Técnico, que es discutir qué está pasando en la escuela, cómo nos lo explicamos, cómo incorporamos los problemas del entorno y cómo vamos rearmando el plan de estudios en un proyecto curricular específico en donde vamos paso a paso. Yo pienso que ciertamente todos nosotros hemos estudiado y seguimos estudiando muchísimo, porque finalmente nuestra vida no va separada de una vida intelectual, no va separada de lecturas, no va separada de asistir a conferencias o eventos de formación, etcétera. Sin embargo, ayer que preparaba esto, me venía a la cabeza una frase de Freinet que yo siempre he cuidado citar en mis conferencias, las he citado en muchas, pero que ahorita la quiero volver a citar. Freinet dice: leí a Montaigne y a Rousseau, asistí a los congresos de la escuela activa. Cuando llegué a sentirme solo en mi salón de clases, nada de lo leído y escuchado me servía. Yo tenía que encontrar la forma de cómo trabajar con mis estudiantes. Es muy interesante, de veras, porque no está diciendo no leamos, no está diciendo no asistamos a eventos, está diciendo que eso no nos va a quitar la responsabilidad de yo tomar decisiones frente a los retos que implica trabajar con el estudiante. Entonces, yo diría, el Consejo Técnico también es una articulación de un colectivo docente. En este momento se usaba la expresión comunidades de aprendizaje, podemos retomarla si nos es de utilidad. Para mi gusto personal es trabajo grupal. Yo no digo que cuál sea mejor o cuál sea peor, la verdad es que son los enriquecimientos que la vida académica tiene, pero tenemos que aprender a trabajar en grupo. Primero, porque el ser humano Robinson Crusoe no existe. O sea, esa es una imaginación bonita para un cuento, pero Robinson Crusoe no existe. Siempre estamos en grupo, sea el grupo familiar, sea el grupo de amigos, sea el grupo en la escuela, sea el grupo de compañeros de maestros, porque siempre nos identificamos en estos contextos. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en grupo. Tenemos que aprender que en un grupo hay decisiones que se toman que me pueden satisfacer o me pueden no satisfacer. Lo que dice Freinet es que en algunas ocasiones en un grupo yo aprendo que mi idea salió adelante
pero aprendo también que la idea de mi compañero o compañera salió adelante. Y eso es, dice Freinet, educar para la democracia, porque es educar para poder argumentar, para poder escuchar y para saber que la decisión que tomó la mayoría es en este momento una decisión grupal. A mí me encantaría, lo comento así, que en las escuelas normales, desde las escuelas normales, iniciáramos la formación de docentes para asumir el trabajo grupal, el trabajo colectivo. Es muy complicado porque los maestros mismos, cuando nos comunicamos con los estudiantes, digo, esto es lo que yo digo y no me importa lo que digan mis colegas, ya es cosa de ustedes, pero esto es lo que yo digo. Nunca acostumbramos a decir, a ver, en la escuela hemos pensado que esto es un proyecto. Y si bien yo tengo mi posición personal, cuando hay un proyecto hay que avanzar en torno a él. Es como si pensemos una construcción donde si cada albañil piensa cómo debe de ser la barda y de qué dimensión o de qué tamaño para que se construya el cuarto o lo que va a desarrollar. O sea, puede ser que no responda a su gusto, pero si es el acuerdo del proyecto, se lleva adelante. Entonces, codiseño curricular en este sentido es una tarea que no implica o no es solo adecuar el plan de estudios, no es acercar el plan de estudios a mi realidad, es enriquecer el plan de estudios. Hay un tema de este plan de estudios que nos ha costado mucho que se entienda. Es un plan de estudios vivo. ¿Qué significa que es un plan de estudios vivo? Que no es un plan de estudios acabado, lo decía hace ratito el secretario. No es un plan de estudios en que ya no hay nada más que decir, más que llevarlo a la práctica. Es un plan de estudios vivo en donde yo espero y esperamos los que concebimos el plan de estudios que los proyectos que hacemos este año no sean los proyectos del año pasado, porque hoy tenemos otra realidad, porque nosotros también hemos ido aprendiendo, porque aprender a trabajar en grupo o en colectivo implica también aprender a que yo aprendo del otro a la vez que yo enseño al otro. Y entonces esto podría ayudar también a repensar la relación escuela, maestros, padres de familia. No quisiera terminar sin plantear que tenemos un gran reto en las manos. Tenemos un gran reto que es este plan de estudios, ¿cómo le damos vida? ¿Cómo hacemos que este plan de estudios adquiera significación con nuestra comunidad docente, con nuestros compañeros docentes y con nuestros estudiantes? Hay algo que no se me pasó por ahí en alguna de las cosas, pero es que la comunidad somos docentes, alumnos, padres de familia también son parte de la comunidad. Padres de familia, así como nosotros estamos reclamando ser escuchados, y con razón, pienso que padres de familia también tienen que ser escuchados para ir encontrando dónde están nuestros puntos de acuerdo y dónde están también nuestros puntos de desacuerdo, porque nuestros puntos de desacuerdo van a ser los que estén afectando el trabajo escolar de manera cotidiana. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Discúlpenme si dije algo muy fuera de lugar.